me voy a regresar un poquito a tu historia cuando tenías 16 y te fuiste a este verano en Stanford. ¿Cómo te enteras de estas cosas? O sea, yo veo a un chavo de 16... ¿En dónde vas a sacar la información? ¿A quién seguías en Twitter? ¿A quién ibas a seguir? O sea, ¿de dónde sacas este tipo de oportunidades de verano en Stanford cuando tienes 16 años y la mayoría de la gente está jugando Fortnite? Sí, es que, ¿sabes que yo creo que hubo una etapa de mi vida, como de los 11 a los 18, en que yo llevaba una doble vida, en la que trataba de ser como alguien normal en la escuela, ¿no? Y tratar de ahí, salir mucho de fiesta, etcétera, en esa edad. Y también llevaba una vida estar súper clavado con programación y aprender de desarrollo web, etcétera. Y me ganché tomando cursos en línea. Literalmente me acuerdo que era un anuncio de los que te salían en YouTube mientras tomabas el curso, ¿sabes? Y vi que había un verano de programación en Stanford. La verdad se lo pedí a mis papás, al principio estaba medio difícil, pero bueno, conseguimos una beca, me terminé yendo y me encantó. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que te empiezas a meter a videos de YouTube y los videos de YouTube pues hay publicidad targetada de ellos y de ahí encuentras el anuncio y te vas a Stanford. Y el chavo que se mete a ver tutoriales de Fortnite pues nunca va a ver ese tipo de anuncios. Sí, y mira, incluso creo que eso que dices de que una cosa lleva a la otra, hay varias veces en las que he hecho catarsis, ¿no? Porque creo que Nowports ha ido a un lugar medio lejos, pero queremos ir mucho más, ¿no? Entonces a mí tengo agendado una vez al mes todo el tiempo preguntarme cómo vamos al siguiente paso, ¿no? Y para eso tienes que entender los puntos por los que has pasado y tu historia. Y me he dado cuenta que a veces ir a una conferencia a la que no iba nadie, ¿sabes? Ahí conocí a uno de mis mayores tutores o coach de programación a esa edad, ¿no? A los 14 años. Y él me enseñó eso, como ya sabía programación, ya podía entrar ese verano, ¿sabes? Fue como pasito a pasito, ya ahora todo hace sentido. O sea, si conectas los puntos, ahí van en buen camino. Muy como el speech de Steve. Sí, sí, exacto. Esa frase la tengo yo en una diapositiva al final de una disculpa. Sí, entonces la tengo como muy porque es totalmente real, exacto. Unos años después, ya cuando estás en la UDEM estudiando y decides salirte para... No te está encantando lo que estaba pasando y te vas te sales para irte a Stanford y le escribes a Esther Wojcicki de que, oye, vamos a armar algo. En ese momento de salirte, ¿ya tenías en la cabeza la historia de éxito de un dropout o emprender? ¿O simplemente era quiero estar en California o quiero estar en Estados Unidos a ver qué pasa? Jugaban varias cosas en mi mente y acá hablando completamente transparente, ¿no? Yo creo que el ego me jugaba en contra de que yo creía que sabía programar muy bien. Y la realidad es que después me di cuenta que no, ¿sabes? Entonces yo yo ya me sé todo, ¿para qué voy a estudiar? ¿Sabes? Y creo que había ego. Ahora, nunca me fui del lado del dropout, porque aunque suene falso o artificial, siempre me ha encantado estudiar. O sea, yo hasta hoy en día tomo cursos y cursos medio intensivos, ¿sabes? Entonces, sí, cuando me salí de la UDEM y me fui a California, siempre me fui con la mentalidad de volver a entrar a estudiar, ¿sabes? Y yo creo que hasta hoy en día la tengo, a lo mejor no universidad, pero una maestría, etc. ¿Y entonces qué fue? Al principio, como yo se la vendía a mis papás, me voy a salir de la UDEM, quiero trabajar en una empresa en Estados Unidos para ver si a eso me quiero dedicar toda mi vida. Entonces, si me gusta, en 6 meses regreso a estudiar ITC. Y si no, buscaré otra carrera, ¿sabes? Esa fue como la transacción que hice con mis papás. Y bueno, la compraron. Sí. E igual yo creo que dentro de mí ya me imaginaba no volver, ¿no? Totalmente. Oye, y entonces te vas para allá y entras a Juno. Sí. Y ahí en Juno, digo, un poquito de research de lo que has dicho en otros lados de otras entrevistas, me parece que tenías ahí una vida, pues, al menos en estas variables soñada, ¿no? O sea, estás ganando $14,000 al mes o por ahí. Eso creo que un día lo dijiste en una entrevista. No sabía que lo había comprar, pero sí. Ahí está, mira, nunca sabes lo que está... Esa es la bronca de internet. Sí. Ya que lo dijiste, ahí está. Ahí queda. Güey, te estaban pagando Stanford a la vez. Sí. Vivías en California. O sea, era el sueño de muchísima gente, del 99% del mundo. Sí. Ese sería el sueño. Y renuncias para fundar una startup. Sí. O sea, explícame el proceso de una decisión que al parecer no tiene nada de sentido y que después, obviamente, tuvo todo el sentido del mundo. Pero en ese momento arriesgaste tu vida entera en una gran posición para fundar Nowports. Ahí, Juan, ese es muy buen punto. Yo veo tres factores clave en ese entonces que me ayudaron a tomar la decisión. El número uno era Esther. Influyó increíblemente ahí. Esther Wojcicki, que me hospedó allá y digamos que me adoptó de cierta manera. ¿Por qué no, ya que la traes hasta bien a la plática,
platica un poquito quién es. Mira, Esther Wojcicki... ¿Por qué te llevas con él? Porque es como tu tía. Sí, mi tía, ¿no? No, y la realidad es que Esther es de Rusia, emigra a Estados Unidos y la verdad era maestra, se convierte en una maestra muy reconocida, diría yo, en California, donde le tocó enseñar a los hijos de Steve Jobs y le tocó enseñar a varios actores que son muy famosos, etcétera, ¿no? Y yo llego a ella por el verano en el que me fui a Stanford y la busqué y nos conocimos y la verdad es que conectamos muy bien, pero resulta que ella tiene, además de ser maestra, un background muy fuerte en emprendimiento. Google se fundó en su garage, su hija es CEO de YouTube, su otra hija es CEO de 23andMe, o sea, definitivamente como yo la molesto con que lo que toca lo hace oro, ¿no? Okay. A lo mejor nosotros todavía somos... Tócame, por favor. Somos plata, pero no, una historia increíble, ¿no? Y demasiada humildad. Me adopta en ese sentido y a decirme adopte me guía demasiado. Todos los días me iba a su preparatoria después de trabajar, ¿sabes? Para poder ver qué aprendía, dónde me conectaba, etcétera. Qué chistoso, ¿no? O sea, creo que eso nunca pasaría en México. O sea, Sí, imagínate esta multimillonaria, súper exitosa, súper emprendedora en México dando clase en una prepa, no lo veo. No lo veo y sobre todo, al final, ella se había retirado ya. O sea, no recibía ningún tipo de pago. Pero iba todos los días y a lo mejor ya no daba clase, pero todo el día estaba con los alumnos, ¿sabes? Como conviviendo. Un tema muy raro porque parecía una aceleradora, su preparatoria, o parece una aceleradora, todavía está. Ok. ¿Cómo se llama? Media Arts Center. Ok. En Palo Alto High School. O sea, es la preparatoria para ir si quieres Sí. tema de emprendimiento. Sí. Okay. Pero bueno, el punto es que el primer factor fue ella, porque yo creo que a la conversación que tenía con ella le decía, a ver, estoy como desarrollador de software, me va a ir bien, etcétera. Siempre era como, sí, pero a ver, busca qué más, ¿sabes? Y qué más, todo el tiempo. Como, también me daba a entender que qué pasaba si me iba mal. Simplemente regresaba yo algún día o a otra empresa, ¿sabes? Como de alguna forma no tenía mucho que perder, porque no tengo hijos, esposa, ¿sabes? Una vida como muy, muy light en ese sentido, y me acuerdo que ella me empujaba mucho eso. El segundo factor fue que conocí a Max, que es mi cofundador, él es de Uruguay, también emigró a Estados Unidos, nos conocimos ahí, y yo decía como, mira, si Nápoles no funciona, con este güey va a pegar otra cosa, me explico, y algo nos va a ir bien, y la realidad es que siempre he tenido esa confianza, o sea, que digo, a ver, nos puede ir mal en una que otra cosa, pero el interés compuesto va a ser positivo, ¿sabes? Porque creo que tenemos buenos valores, trabajamos diario en eso, etc. Max era el segundo, y el tercero sin duda mi familia. Yo te juro que cuando dejé la UDEM y le avisé a mis papás, nunca fue como, no lo haga. No, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Yo venía de una familia de clase media, entonces no era tan fácil de repente, oye, me voy a ir, porque si bien el sueldo de uno estaba bien, etcétera, al principio no era ese, ¿sabes? Y al principio tenías que encontrar un departamento y el depósito del departamento, ¿sabes? Demasiadas cosas. Sí, no, y además ahí, aunque el sueldo esté chido, las aguas cuestan $10. Sí, los costos son altos, pero el factor de mi familia fue fuertísimo. Yo diría que un 60%, porque también cuando dejé Juno, ellos eran como, sí, dale, suena bien, ¿sabes? Y yo, bueno, vamos a ver qué tal. Como que sentías que lo peor que podía pasar no era tan malo. Sí, también sentía que mi círculo era muy sano, ¿sabes? El círculo que me rodeaba era muy sano, suena cursi, pero era real. Si me iba mal, bueno, intentábamos otra cosa, pero sí lo veía mucho como un equipo. Ya. Sí, yo estoy súper de acuerdo con tratar de tomar la mayor cantidad de riesgos posibles cuando eres tú el único afectado. Sí, ¿no? sin duda. Porque sí es verdad que mucha gente se espera, como, no, es que voy a aprender un poco más, voy a trabajar tantito más en esta empresa. Y ya cuando quieren tomar ese riesgo, ya están más invertidos en, híjole, es que me quiero casar, o ya estoy casado, o tengo un hijo, o tengo una hija, o X, Y o Z cosas que ya no eres tú el único que se va a afectar si las cosas salen mal. Entonces, sí, puedes llegar a afectar a más gente, ¿no? A terceros, etcétera.